Muy bien, la semana pasada hablé sobre el tiempo, sobre que hay un tiempo para todos, o para todo, mejor dicho. Puse aquí a la representación del dios Cronos, según los griegos. Puse también la representación del dios Kairos, y hablé de que hay un tiempo para todo, hay un tiempo para que nosotros también nos hagamos mayores. Y hablé ahí en el final del libro de Eclesiastés sobre esta porción donde habla de lo que causa los años y el tiempo en el hombre. Acuérdate, joven, de tu Creador en los tiempos de tu juventud, antes de que vengan los días malos en los cuales digas, no tengo en ellos complacencia. Y después va diciendo cómo el cuerpo del hombre se desgasta. Y hablé también de Saúl, que Saúl se adelantó al tiempo de Dios. Cuando Samuel le dice a Saúl, espera 7 días, y en el 7º día, antes de que llegue Samuel, el cual tenía que sacrificar, Saúl sacrifica y hace lo incorrecto. Y yo estaba hablando con los jovencitos de esto y les preguntaba, ¿cuánto tiempo hizo Saúl lo correcto? Pues si en el 7º día sacrificó, que era lo incorrecto, yo les dije a los chicos, Saúl hizo lo correcto, ¿cuántos días? 6, ¿sí? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Dios le había dicho, espera, y él esperó esos seis días, hizo lo correcto 6 días. Y yo les decía, no vale para el creyente hacer lo correcto mucho tiempo. Hay gente que se congrega, profesa a Cristo como su Salvador durante un tiempo, o quizá durante mucho tiempo, y al final desaparece. Y la enseñanza es que la voluntad de Dios, seguir a Dios, no vale con hacerlo mucho tiempo. Hay que hacerlo siempre, hasta el último momento. Hasta el último momento hay que ser fiel. Y por eso Pedro nos enseña en la carta que él escribe que Dios a los suyos les guarda a través de la fe, les hace permanecer en el camino suyo a través de la fe. El Hijo de Dios no va a perder la fe en Dios, no va a perder la fe en la obra que Cristo hizo. Ahora, y hablé de esperar el tiempo de Dios. Hay cosas que no son el momento de hacerlas. Y claro, cuando hablamos de esperar, yo decía esta mañana que esperar conlleva necesariamente confiar. Yo si sé que alguien me ha dicho, voy a ir, he quedado con Israel a las 10 y voy a ir. Y yo llego a las 10 menos 5 y digo, bueno, Iñaki es una persona de palabra. ¿Está Isaac? Isaac me gusta usarlo como ejemplo. Isaac es una persona de palabra y él me ha dicho que va a estar a las 10. Como yo confío en él, voy a esperar hasta las 10. A las 10:15, pues ya voy a empezar a dudar de Isaac. Pero con Dios la espera es en alguien en quien desde luego que se puede confiar y se puede esperar. Por eso se levanta la pregunta si Dios llega tarde. ¿Dios llega tarde a algún sitio? ¿Dios llega tarde a alguna situación? ¿Dios llega tarde a alguna de sus obras en tu vida? Y sé que hay aquí gente, hermanos, porque hay en todos sitios, hermanos, esperando a Dios. Diciendo, Dios, ¿estás ahí? Señor, ¿de verdad tus promesas las vas a cumplir? Señor, estoy esperando. Quizá han esperado una semana, quizá un mes, quizá 10 años, quizá 20, 30, no sabemos. Pero estoy esperando a Dios y Dios no ha llegado a manifestarse.
Dios no ha llegado a mostrar su voluntad. Dios no ha llegado a mostrarme el siguiente paso en mi camino. ¿Está ahí el Señor? ¿Llega tarde el Señor? Hay una historia en la palabra de Dios donde le acusan hasta 3 veces a Cristo en una misma historia de llegar tarde. Cristo, has llegado tarde. Vamos a ir al libro al Evangelio, escrito por Juan. Este Juan es de los discípulos el que estaba más cerca del corazón de Cristo. El mismo escritor del libro de Apocalipsis, el mismo escritor de las cartas de Juan, es este Juan. Vamos al Evangelio y vamos a ir al capítulo 11. Tenemos capítulo 11, capítulo largo, pero mucho que decir. Jesús llega tarde, y lo pongo entrecomillado porque la realidad es que no llegó tarde. Estoy ya enseñando el final de la predicación. Cristo no llegó tarde. Pero le he dado este título porque a veces nosotros pensamos que Cristo llega tarde. Esto últimamente no va muy bien esto. Bueno, Nico, pásame la siguiente. Vale, déjame este mapa ahí. Este mapa está bien. Muy bien, vamos a leer Juan capítulo 11. Todos requete conocéis este capítulo 11, muerte y resurrección de Lázaro. La muerte de Lázaro es el clímax de la obra de Dios. Luego, el clímax de los milagros de Cristo, voy a decirlo así. El clímax de los milagros de Cristo en esta tierra. Es el tope, lo más que Cristo hizo de milagros hacia los hombres en esta tierra. Por encima de alimentación de los 5.000, por encima de las otras resurrecciones, Cristo no es a Lázaro el único que resucita. Recordáis que resucita también a un hijo, una mujer que era viuda y tenía solamente un hijo, y lo llevaban a enterrar, y Cristo mira a la viuda, se apiada de la viuda, y hay que entender que en aquellos días, cuando una mujer quedaba viuda, muchas veces estaba destinada a la pobreza, porque quizá no tenía fuerzas para trabajar, y bueno, era una situación muy desesperada. Debemos entender también que en el templo, parte de los diezmos que se traían de cosechas, sabéis que la ley mosaica decía que parte de esas cosechas debían entregarse al templo, y con esa parte de cosechas que se almacenaba en el templo se daba de comer a las viudas. Pero una situación desesperada, Cristo lo ve, se apiada de la situación y al muerto le dice: venga, levántate y vuelve con tu madre. Y Cristo entonces resucita a otros, pero luego explicaré por qué es el gran clímax de las obras de Cristo. Dice el capítulo 11: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Betania es un lugar aquí está Jerusalén. Betania tenía que ser un sitio cercano a Jerusalén. Dice ahí versículo 2, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y la enjugó con los pies con sus cabellos. Se ungen a dos mujeres diferentes, ungen a Dios con sus cabellos. ¿De acuerdo? Esto hay que entenderlo. Y esta es una de ellas, María, la hermana de Marta. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Por qué tienen que mandar a llamarlo? Si Cristo estuviera en Jerusalén y ellas aquí cerquita, están muy cerca. Pero lo que pasa antes es muy significativo y tiene mucha importancia para entender esta historia. Cristo ha estado en Jerusalén, esto es el capítulo 10, Él está en Jerusalén, al ladito de Betania, y pasa una cosa: quieren apedrearle. Cuando Él dice el versículo 30 del capítulo 10, yo y el Padre somos uno, yo y el Padre somos lo mismo. Bueno, los judíos se levantan y quieren apedrearle. Entonces lo que hace Cristo
es que sube arriba. ¿Tenemos flechas? Muy bien. Va donde Juan el Bautista estuvo bautizando al principio, podría ser más arriba, quizá probablemente más arriba. Y tenemos otra flecha, Nico. Muy bien. Y Betania, por aquí está. Cristo está aquí. Quieren apedrearle unos días antes de que Lázaro enferme y él se va lejos. Ahora, ¿Cristo sabía que Lázaro se iba a poner enfermo? Decimos sí. ¿Cristo sabía que Lázaro, además de ponerse muy enfermo, se iba a morir? Y tenemos que decir sí. Sí, lo sabe. Claro que Cristo lo sabe. ¿Por qué se va? Porque está todo dentro de su plan. Y fíjate que hacen a una persona ir y darle un mensaje a Cristo. Cristo que está lejos. Y fijaos el mensaje. El mensaje no es Lázaro está enfermo. Que sería un mensaje correcto, que sería la verdad. Pero fijaos el mensaje es Lázaro. ¿Quién? El que ama. Están echando mano de decir, Señor, este es el que tú amas, ¿eh? No te equivoques de Lázaro, porque este es el que tú amas, este es el que está cerca de tu corazón. Y fijaos para que digan la persona a la que Cristo amaba. ¿Cómo amarías a Lázaro? Y las hermanas mandan a decir, el que amas, ese, no te equivoques, ese que amas está enfermo. Y las hermanas esperan que Cristo baje corriendo, que Cristo venga ya, porque es el que ama. Y nosotros, si nos dieran el mensaje de la persona que amas está gravemente enferma, dejamos lo que estamos haciendo y salimos corriendo, porque quizás es la última oportunidad que tenemos de despedirnos de esa persona que amamos. Pero Cristo se ha ido sabiendo que Lázaro va a morir. Ahora pasa una cosa, recordáis que cuando Cristo dice quitad la piedra, bastante adelante en el capítulo, en el versículo 39, Jesús dijo, quitad la piedra, y todos miran a Cristo, que quitemos la piedra de la tumba. Sí, quitad la piedra. Pero Señor, ¿cuántos días lleva muerto Lázaro? 4. Ahora, si vamos al versículo 6, dice, cuando yo pues, que estaba enfermo, Lázaro, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Vale, tenemos que parar un momento y hacer cuentas. Cuando Cristo baja, han pasado 4 días, ¿vale? Lo cual significa que, y lo hacemos de esta manera, un día en subir, 2 días, espera a Cristo, y otro, que eso suman 3, y otro 4º día cuando Él llega abajo. Ahora, echemos cuentas. Si lleva 4 días muerto cuando Cristo baja, ¿cuándo muere Lázaro? Lázaro muere cuando este señor está subiendo. Ahora veamos la conversación y recordemos que Cristo sabe que Lázaro está seguramente muerto cuando el mensajero ha llegado a él. Fijaos qué dice Cristo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Fíjate que seguramente había muerto Lázaro ya, y Cristo dice, esto no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Yo lo he dicho ya muchas veces, el protagonista de la historia en la cual estamos nosotros es Cristo. Lo que importa es su gloria. Nosotros somos actores secundarios o terciarios o lo que sea. Nosotros somos solo representantes de segundo nivel de esta historia. El protagonista de la historia es Cristo. Tanto que cuando llega al final de los tiempos, Dios le dice, el Padre le dice al Hijo, siéntate aquí a mi lado, porque yo voy a hacer que todos los que en la historia te han negado, que todos los que no han reconocido tu nombre, vengan aquí y hagan ¿qué? Se arrodillen y te rindan. Fíjate que Dios está diciendo que rindan al Hijo gloria.
El protagonista de la historia es Cristo. El protagonista de toda la historia de la humanidad es Cristo. Y Cristo dice, esto no es para muerte, sino para que el protagonista de esta historia salga glorificado, que soy yo. ¿Y sabes qué? Dios va a usar tu vida, va a espachurrar tu vida, va a apretar tu vida, a veces va a apretar mucho tu vida, o a veces va a ensalzarte y darte muchas bendiciones, todo lo necesario para que su nombre sea glorificado. Uy, eso duele, ¿eh? Pero si Dios, para dar gloria a su nombre, tiene que ponerte bajo mucha presión, lo va a hacer, porque el protagonista no eres tú, el protagonista es Él. Ahora, este mensajero, esto no aparece en la historia, pero si Lázaro muere cuando el mensajero vuelve al segundo día, las hermanas están expectantes, primero miran y ven al mensajero que vuelve solo. Y Cristo. Cuando ese mensajero llega, ellas ansiosas, ¿qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Y fijaos qué interesante. ¿Qué es lo que el mensajero tiene que decir a estas hermanas? Tiene que decirle, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pero Lázaro está muerto. Cuando este mensajero da el mensaje a las hermanas, esta enfermedad no es para muerte, pero si está muerto. Si Lázaro está muerto ya. Y las hermanas se miran, ¿cómo que no es para muerte? Y claro, no habían entendido la profundidad de estas palabras. Esta enfermedad es para vida. Porque lo que luego pasa es el clímax de los milagros de Cristo con el hombre. Muy bien, bajan ¿cómo continúa la historia? Versículo 7, o versículo 6, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Pasan 2 días y Cristo decide bajar. ¿Quiénes se ponen súper contentos cuando Cristo le dice al mensajero que no baja? ¿Quién se pone súper contento? Los discípulos. Entre ellos hablando, oye, que ha venido uno de Betania, que vayamos a Jerusalén. Pero es que acabamos de subir porque casi apedrean a nuestro maestro. Menos mal que no bajamos. Y por eso cuando Cristo dice, oye, venga, va, arriba, que nos vamos a Betania, saltan los discípulos. Señor, espera, es que, ¿no te acuerdas que tuvimos un ligerillo percance hace poco? Que hemos tenido problemas, y querían acabar con tu vida. Y Cristo dice, no tiene el día 12 horas, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él, y no hay tiempo para interpretar todos estos buenos versículos. Pero dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Ahora, a Tomás siempre le achacamos el título de... Lo tenemos metido en una cajita a Tomás con la etiqueta de... ¡incrédulo! ¿Por qué? Porque conocéis la escena donde dice, si yo no metiera mi mano en su llaga y viera sus heridas, no creeré. Pues aquí hay que romper una lanza a favor de Tomás, y Tomás dice, pues, ¿tenemos que morir? Pues vamos con él. Está bien lo que dijo. Llegan y, el versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se queda en casa. Y Marta dice a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano
no habría muerto. Y esa es la primera vez que le dicen a Cristo: Señor, has llegado tarde. Señor, si tú hubieras venido en el momento mío, en el que yo pienso que tú tenías que haber venido, si hubieras venido en el momento adecuado para mí, habrías podido dar solución a esto. Ahora, como has llegado tarde, pues ya no hay solución. Es lo que está diciendo María. No hay solución, has llegado tarde. De alguna forma le está diciendo: es un poco tu culpa, Cristo, porque tú, que sanaste a los enfermos, que hemos visto cómo los cojos andan y cómo los ciegos ven, tú podías haberles sanado si hubieras estado cuando tenías que estar. Y surge aquí una de las conversaciones más interesantes de todos los evangelios. Marta sigue diciendo: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y también la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y estas son declaraciones excelentísimas, increíbles lo que está diciendo aquí, y yo creo que ya he predicado de esto, así que le damos un empujón a la historia. Versículo 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ahora, le dicen en secreto que Cristo, que el maestro la llama. Ella se levanta y pasa seguidamente, versículo 29, ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro allí a llorar, y todos se van detrás de María. Nico, ponme por favor la próxima diapositiva. Aquí tenemos a los discípulos. Hay un detalle en la historia que nos arroja muchas respuestas a lo que va a pasar a continuación. Sabéis que dice los siguientes versículos, dice que el versículo 33 dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Ahora, nosotros normalmente decimos que esto es que se emocionó tanto que se estremeció y lloró. Pero no es lo que dice el texto. El texto dice: se estremeció y se conmovió. Ahora, ¿por qué dos versículos después, en el versículo 35, nos dice que llora? ¿Por qué no usa la palabra llorar arriba también, si es que Cristo lloró? Pues yo voy a decir que Cristo, cuando se estremece en espíritu y se conmueve, las palabras en el griego no están hablando de llanto, sino de indignación. ¿Por qué Cristo ve la escena y se indigna? Porque debemos entender la escena. Nico, ponme porfa el próximo. Tenemos en nuestro castellano, no sé, parece que no se ve muy bien, pero tenemos a las plañideras o lloronas, cosa que hace años se hacía aquí, yo creo que ya no se hace, pero en la cultura judía sí que se hacía. Y además la ley exigía que siempre que hubiera un muerto tenía que haber uno o dos flautistas y varias mujeres llorando. Esto lo exigía la ley, es curioso. Ahora, dependiendo de la capacidad económica de la familia, pues se contrataban más o se contrataban menos. Endechadores es la palabra que encontramos en la Biblia. Ahora, ¿sabemos si la familia de Lázaro era rica o pobre? Era rica. Hay varias cosas por las cuales lo sabemos. Primero, esta María es la que cogió un bote de nardo puro y lo derramó a los pies de Cristo, que dicen que lo dice la Escritura, que valía un dineral eso. También, ¿cómo sabemos que era rico? Porque Lázaro tenía su propia tumba. Los pudientes
tenían en aquel momento eran cuevas, y tenían sus propias cuevas donde eran enterrados. Entonces la familia tenía que ser una familia de mucho dinero. También porque dicen que bajan muchos judíos a ver a María y a Marta. Era una familia de mucho dinero. Mucho dinero significa muchas lloronas, muchos instrumentos, muchas flautas. Cuando Cristo se indigna es porque ve esto, es porque ve lo que hay alrededor. Mujeres llorando, gritando, y esto no está muy lejos de los funerales que vemos hoy en día en el mundo árabe, que gritan y se caen, y esto está ya bastante cerca de aquello. Una situación realmente daría un poquito de miedo, gritando, llorando, lamentando. Por dinero, Por dinero. Todo esto no es por amor a la familia, todo esto es porque hay machacantes detrás, hay dinero. Cristo ve eso y se indigna porque hace poco tiempo Dios les ha dicho una cosa, y es que Dios no es Dios de muertos, sino que Dios es Dios de vivos. Y los judíos están representando una escena de desgarro, de tanto dolor, de no hay esperanza, y Cristo les ha dicho antes, claro que hay esperanza. Antes le acaba de decir a Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la vida. Y los judíos representaban el papel de una muerte absolutamente llevada por el dolor. Y Dios, que es el Dios de la esperanza, cuando nosotros tenemos su confianza, nuestra confianza en Él y en su obra, la muerte trae lágrimas, claro que trae lágrimas, pero no trae desesperanza, no trae desconsuelo, no trae un dolor que parte el corazón, porque tenemos confianza de que veremos otra vez a esa persona, de que esa persona está en Cristo y muere. Y después ve la escena, viene la escena en la cual Jesús llora. Llora al ver a las personas perdidas, sin esa esperanza. ¿Recordáis que Cristo ha dicho antes, Jerusalén, Jerusalén? Y esa es otra de las veces que Cristo llora. Ve a Jerusalén de lejos y dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he intentado traeros a vosotros igual que la gallina trae a sus polluelos debajo de sus alas y no habéis querido? Y esa es otra escena en la que Cristo llora, porque ve a la gente que no tiene ni idea del mensaje que está trayendo, que no tiene ninguna clase de esperanza. Tenemos que seguir, porque sigue diciendo, versículo 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Cristo no estaba llorando por pena de Lázaro. ¿Por qué va a llorar? Uy, qué lástima, si luego le va a resucitar. Cristo amaba mucho a Lázaro, pero Cristo no está llorando porque Lázaro ha muerto. Está llorando por la incredulidad y la dureza del corazón de los que hay alrededor. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Esta es la tercera vez que le dicen, has llegado tarde. Si hubieras venido en el momento correcto, hubieras solucionado el asunto. Pero como has llegado tarde, ya no hay esperanza, ya no hay solución. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro en una cueva y tenía una gran piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y si acostumbras a subrayar tu Biblia, cosa que no está mal, subraya ese versículo, subraya esa línea. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y esa frase es para nosotros hoy. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y Marta le estaba diciendo, Señor, tú has hecho muchos milagros. Tú has dado de comer a gente, has resucitado muertos y has hecho correr y saltar a los ciegos, pero esto es demasiado. Has llegado tarde. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios.
Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y es tanto el poder de Cristo que si hubiera dicho: tú muerto, sal fuera, habrían salido todos los muertos. Pero Cristo dice: no, Lázaro, tú solo, ven tú solo, el resto llegará a vuestro momento, pero Lázaro, tú sal de ahí, ven, vuelve a los vivos. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. No tenemos que pensar que los judíos envolvían como los egipcios. Los egipcios envolvían fuerte, con presión, y el egipcio no se hubiera podido levantar. Eso se levantan así los muertos, las momias, esa es la palabra. Eso no puede ser. Los judíos envolvían, y entre las vueltas que daban a los muertos metían las especias aromáticas para que no oliera el cuerpo o no oliera durante unos días. Pero en este momento ya sabemos que el cuerpo está oliendo. Pero como no está a presión, sino que simplemente envuelto, él puede levantarse y puede salir fuera. Fijaos cómo Cristo ha preparado la escena de la resurrección de Lázaro. Cristo ha preparado la escena de tal forma que cada vez vaya siendo algo más dramático. ¿Cómo empieza Cristo poniéndole drama a la situación? Cuando él se va de Jerusalén, quizá con Lázaro ya enfermo. Cuando manda al mensajero, ya muerto Lázaro, dando el mensaje de que esto no es para muerte. Y la desesperación en la historia es cada vez más. Y Cristo está preparando cada paso de la historia, cada paso de esta trágica historia, hasta que Cristo lo soluciona. Es una historia trágica. Pero la realidad es que, aunque en 3 ocasiones le dicen: has llegado tarde, no importa lo difícil de la situación, cuando Cristo dice es el momento. No importa lo imposible que sea la situación. Cuando es el momento de Cristo, Cristo llega y da la solución perfecta. Comenzaba diciendo que quizá tú dices: Cristo está llegando tarde a mi vida. Pero viendo la palabra de Dios, debemos insistir: Dios no llega tarde nunca. Dios no te ha mostrado el siguiente paso en tu camino. No es que Dios no esté haciendo tu camino. Dios llegará, Dios te mostrará, y lo hará en el momento perfecto. Mirad la cantidad de lágrimas que hay en esta historia, la cantidad de dolor que hay en esta historia, la cantidad de desesperación que hay en esta historia. Pero cuando Cristo viene, da una solución que acaba con el dolor, acaba con la desesperación, acaba con las lágrimas. Porque cuando Dios llega, cuando es el momento perfecto de Dios, Dios da una solución perfecta. Este es Lázaro. ¿Veis arriba este edificio? ¿Qué sería eso? El templo. Eso es el templo, porque Betania estaba muy cerquita de Jerusalén. Cuando es el momento de Dios, Dios dará esa solución. Dios no llega tarde nunca. Puede ser que tú tengas que esperar. Sí, la verdad es que todos tenemos que esperar en ciertos momentos de nuestra vida. Hablaba del tiempo la semana pasada. No nos gusta esperar. Y cuando estamos esperando algo, el tiempo se hace larguísimo.
larguísimo, larguísimo. Pero es el tiempo de Dios. Si estás esperando, aprovecha el tiempo, usa el tiempo, redime el tiempo, cómpralo, es la palabra que nos da en su palabra. ¿Cómo usar el tiempo? Pues tenemos en la palabra de Dios principios generales, tenemos en la palabra de Dios también principios particulares. Si Dios quisiera hacerte esperar, a ti que eres un niño pequeño, ¿qué principios personales hay para los niños? Hijos, obedecer a vuestros padres en todo. Eso sería un principio particular. Principios generales. Busca a Dios. Isaías 55:6. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Dijimos, ¿os acordáis que quizás no lo he dicho, quizás se lo he dicho a los jovencitos? Hay cosas, algo correcto en el momento incorrecto es incorrecto. Pero hay cosas que son correctas siempre. ¿Cuál es una de ellas? Los principios generales que tenemos en la palabra de Dios. Es el tiempo de buscar a Dios, ahora. Es el tiempo de conocerle mejor. Es el tiempo de orar más fervientemente. Es el tiempo de trabajar. Cristo dice, el día es cuando se trabaja, porque en la noche nadie puede trabajar. Y estaba diciendo, este tiempo en el que vivimos nosotros es el día, es cuando se trabaja. Si yo me quiero poner a arar un campo con una azada, pues no lo voy a hacer de noche, porque no es el tiempo, voy a hacerlo con luz. Tenemos esos principios generales. Si tienes que esperar a Dios, si tienes que esperar el momento de Dios, usa el tiempo, aprovéchalo, da gloria a su reino, edifica la iglesia, ayuda a la iglesia, sirve a la iglesia, evangeliza, ora, que son todas cosas oportunas, que son todas cosas que se requieren ahora. Y luego hay en la palabra de Dios principios personales. ¿Eres padre? ¿Cómo vas a usar tu tiempo? De la forma correcta. Enseñando a tu hijo mientras andáis en el camino, mientras trabajáis, al levantarte, al acostarte. En la palabra de Dios tenemos principios personales para las mujeres, para las viudas, para los chicos jóvenes, para los padres. Tenemos incluso para los trabajadores. Y eso está en la preciosa palabra de Dios. Si tú estás esperando, dile a Dios, Señor, no te voy a esperar 6 días. Te voy a esperar siempre. Señor, no voy a ser fiel hasta que me canse de esperarte. Voy a ser fiel siempre. Traigas o no traigas lo que yo deseo a mi vida. Vamos a orar. Eterno Dios, tú eres infinito en el tiempo, Padre, tú no habitas en el tiempo, pero nosotros sí habitamos en el tiempo. Para nosotros existe el pasado, existe el presente, existe también el futuro. Y Señor, encomendamos a ti nuestros tiempos. Dice el salmista que en mis manos o en tus manos están mis tiempos. Señor, tú los conoces. Al que está esperando, anímalo, dale un empujón más en el camino y consuélalo en esta mañana enseñándole que tú vas a llegar en el momento perfecto. Los que han recibido, Señor, que reconozcamos que es por tu bondad. Creo, Señor, que todos esperamos algo y, Señor, tú tienes tus propios tiempos. Da gloria a tu nombre a través de nosotros, a través también de nuestra espera, y todo esto lo pido clamando y sobre todo alabando el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.